Continuamos con esta entrevista con el doctor Radamés Jiménez Peña, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y además ex Procurador General de la República. A propósito de esto último, se nota un enfrentamiento, si se quiere, unos ataques a la Suprema Corte de Justicia. Y usted, que fue Procurador General de la República, ya el magistrado juez presidente de la Suprema se ha quejado de el acoso que tiene el Procurador General de la República sobre esa institución. Y otros sectores también se han manifestado, los empresarios, la iglesia, con respecto a una sentencia del magistrado Moscoso Segarra con respecto al caso del senador Félix Bautista. Y bueno, lo que parece como si todo se estuviera derrumbando en el sistema de justicia en la República Dominicana por este caso, y me gustaría conocer su opinión en ese sentido. Mira, lo primero es con el enfrentamiento. La verdad que es lamentable que eso esté ocurriendo en un país que se está construyendo una institucionalidad. Y para mí resulta lamentable también el hecho de que son dos personas que gozan de mi más amplios aprecios, ambos, tanto el doctor Domínguez Brito como el doctor Mariano Germán, que entre paréntesis debo decir que son compadres. Son gente que se tienen una gran estima. Ahora ha llegado a esa diferencia. Creo, en honor a la verdad, yo fui parte del sistema de justicia, creo que ha sido el único Procurador General de la República que de manera consecutiva ha durado 6 años en ese puesto, el único. Nadie de manera consecutiva ha pasado de 2, 3, pero nadie ha llegado a 6. Yo lo ocupé 6 años consecutivos. Francisco ha sido ya en 2 ocasiones, pero sí, separada, claro. 2 en una y ahora lleva 2, son 4. Digo que resulta lamentable. Mi línea de acción en esos 6 años, que tuve excelentes relaciones con el magistrado Jorge Subero Isa, que fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia, nunca tuvimos ningún tipo de diferendo, porque nosotros instruíamos a los fiscales de todo el país en el sentido de que cuando no estuvieran de acuerdo con una decisión emitida por un juez, solamente tenían la oportunidad de expresar esa disconformidad con esa decisión con el recurso, es decir, utilizando los mecanismos institucionales que la ley le ponía a su cargo, que eran los recursos, recurrirla sencillamente. Sí. Pero yo no permitía que ningún fiscal entrara en juicio de valor con la decisión que adoptara tal o cual tribunal. Entonces, por eso las relaciones que mantuvimos con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia en aquella época, y luego también me tocó con el magistrado Mariano Germán, fueron armoniosas y excelentes, respetando las decisiones de los tribunales y obviamente ellos también respetando las actuaciones del Ministerio Público. Yo creo, y eso fue lo que practiqué y hice lo que pude, en que había que crear un Ministerio Público profesional, un Ministerio Público capaz, con las herramientas a sus manos para presentar los casos ajustados a lo que era el debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Porque ya en República Dominicana estamos viviendo, se ha transformado, ya es un Estado social democrático de derecho. Hay un código de procedimiento procesal penal que tiene reglas específicas y esas reglas han venido a ser reforzadas por la nueva Constitución de la República. Si el persecutor comete lamentablemente errores o recopila pruebas de maneras arbitrarias e ilegales, ese proceso está llamado a naufragar y es, creo, lo que ha sucedido. Sin importar el fondo del asunto. Sin importar, porque el fraude, el error en este aspecto lo corrompe todo y se daña todo. Entonces creo que es obviamente lo que ha pasado en todo este asunto y en el caso en cuestión.
debo decir que respecto a la honorabilidad, integridad y profesionalidad del magistrado Moscoso Segarra, eso es incuestionable. Yo tuve la oportunidad también de que el magistrado Segarra trabajara conmigo. Fue fiscal del distrito y yo no tengo la más mínima queja, tanto de su profesionalidad como de su integridad como ser humano, como persona, como profesional y como funcionario público. De manera que creo que se ha sido injusto a algunos sectores y actores de la sociedad. Creo que desafortunadamente se le ha ido la mano. En una sociedad democrática hay que respetar el sistema de justicia. Y yo creo que en República Dominicana se ha avanzado bastante en términos de lo que es la independencia de la administración de justicia en nuestro país. Y está claro, todos esos jueces integrantes de la Suprema Corte de Justicia son gentes honorables, incuestionables. Y debo decir que la mayoría, el 75% de ellos son jueces de carrera. Y los que no son de carrera son jueces incuestionables, tanto en su vida profesional como en su vida personal. De manera que yo entiendo que la sociedad tiene que ser más comedida, y sobre todo los sectores empresariales, sindicales, porque hoy le tocó a ese caso, a esa persona, pero le puede tocar a cualquiera de ellos o a un familiar de ellos. Entonces ellos van a permitir o van a querer que la justicia actúe por aclamaciones populares, por lo que dice el populacho. No, el juez tiene que estar por encima de todo eso. El juez tiene que apartarse de todo eso y tiene que actuar fundamentalmente apegado a la Constitución y las leyes, y sobre todo respetar de manera religiosa lo que establece la Constitución de la República. Y yo creo que es lo que se ha producido en el caso de esta decisión, que yo invito a los que la critican que la lean. Son 620 páginas. Hay que leerla. Después que usted la lee, entonces usted saca sus conclusiones, porque, como decía el maestro de todos los abogados de este país, que lo escuché recientemente, el doctor Ramón Pina Acevedo, lo lamentable de todo esto es que todo el que está criticando la decisión no la ha visto, no la ha leído. Entonces eso es lamentable, eso es triste, que en una sociedad democrática como República Dominicana se estén produciendo este tipo de eventos. ¿Cómo no? Pero obviamente, y volvemos al caso de la especie, si es el representante de la sociedad, si es un funcionario del Poder Ejecutivo, como es el Ministerio Público, que habla de que la justicia se ha convertido en una especie de escudo y de blindaje para los corruptos y que el sistema de justicia no sirve. No, este pueblo que tradicionalmente pues ha estado ávido de sanciones y de cosas así, porque bueno, desde la llegada de Colón se han cometido muchas tropelías, muchas contra el erario. Entonces, saliendo de boca del máximo representante del Ministerio Público, sería como, bueno, ya los otros sectores que reaccionen así, pues toman como parámetro, como base, el pensamiento y la posición y lo que dice el Ministerio Público en su más alto nivel con respecto a la justicia, que ya no se ha producido así, se produjo también con la fiscal del distrito a raíz de otra decisión con una jueza. Entonces es todo una, pues, si se quiere, una conducta de actuaciones en torno a eso, pues a presentar que la justicia definitivamente no sirve y que está al servicio de los corruptos. Si yo, que soy un mortal, pues escucho al representante del Ministerio Público en su más alto nivel, o sea, ¿qué puedo yo pensar si ellos son los que están en el INSAI? Eso es lo que yo entiendo que sucede. Bueno, sí, yo le dije que es lamentable que se haya llegado a este extremo, y más lamentable para mí porque son dos personas queridas, sí, dos personas que aprecio, hermanos. Yo creo que ciertamente, y dije cuál fue mi línea de actuación
cuando fui Procurador General de la República, siento que ese tipo de pronunciamientos son desafortunados. Primero porque el Ministerio Público es un ente fundamental del sistema de justicia, y si el sistema de justicia fracasa, también fracasa el Ministerio Público. Y yo no creo que ni el Ministerio Público, ni la Suprema Corte de Justicia, ni los jueces hayan fracasado en este país. Incluso creo que eso hasta afecta la imagen del país, porque se estaría hablando de que en este país no hay seguridad jurídica, y la seguridad jurídica es el sostén fundamental del progreso y el desarrollo de una sociedad, de un país. Y yo creo que indudablemente, y es ostensiblemente visible, que República Dominicana ha avanzado, que aquí hay un clima de seguridad jurídica para las inversiones, que por eso cientos de inversionistas vienen a invertir a República Dominicana. ¿Y quién es que garantiza eso? Es el sistema de justicia, básicamente el Poder Judicial. Y si no existiera esa garantía, y si el Poder Judicial estuviera tan maleado como se pretende decir, realmente el país no existiera este clima que existe hoy día, y que yo creo que es así, y que yo creo que... País que creció 7.3 el año pasado, se apresta a crecer sobre 5 este año. Y en eso... En las inversiones del En sector. eso juega un papel clave el Poder Judicial. Y también, ¿por qué no?, otra ala del Poder Judicial, como lo es el Ministerio Público. Entonces yo creo que puede ser una interpretación errada que tenga mi querido hermano y amigo Francisco Domínguez Brito, porque yo siempre he defendido la integridad de Francisco, una persona íntegra, quizás a veces desbordado por las pasiones. Y ¿qué te digo? Errar es de humanos, nadie es infalible, pero pienso que está cometiendo un grave error. Bueno, cómo no. En sentido general, triunfa el crimen y triunfa el delito cuando los dos actores fundamentales de perseguirlo y sancionarlo están en disputa, están enfrentados. Claro, y lo lamentable es también porque eso tiende a desacreditar la lucha anticorrupción, porque yo creo en que hay que combatir la corrupción, y que la corrupción tiene diferentes aristas. Está la corrupción pública, que la producen los funcionarios públicos, pero también esa está incentivada y motivada por el sector privado. Entonces, es algo sistémico y hay que combatirlo de diferentes ópticas. Creo que hay que perseguirla, que debe haber sanción, que no debe haber impunidad, pero también creo que debe haber prevención y debe haber conciencia, educación, y en eso es un esfuerzo común, no solo del Poder Judicial ni del Ministerio Público, es un esfuerzo de todas las fuerzas vivas de la nación, de la sociedad en sentido general. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno, en esta discusión ha salido a relucir que Leonel Fernández controla la justicia, controla las altas cortes, controla todo. Es tan poderoso en todas esas estructuras de las altas cortes, el doctor Leonel Fernández. Bueno, si nos llevamos de eso, el doctor Leonel Fernández controla cuando va a llover, cuando va a salir el sol, cuando va a hacer brisa, cuando no hace brisa. O sea, lo controlaría todo. Pero no es así, ciertamente. No es así. El doctor Leonel Fernández presidió el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 1998 para escoger la primera Suprema Corte de Justicia, que la escogió el Consejo Nacional de la Magistratura. Se puede acusar de que el doctor Leonel Fernández controla o controló y nombró esos jueces y los demás jueces del Poder Judicial. Eso es incierto. Eso es falso. Lo mismo sucedió con la selección de esta nueva Suprema Corte de Justicia. El 75% de esos jueces que integran la Suprema Corte de Justicia vienen de la carrera y vienen de jueces que fueron seleccionados por la antigua Suprema Corte de Justicia, que no tienen ningún tipo de vínculo ni ningún tipo con el doctor Leonel Fernández ni con ninguno de nosotros. Eso es así. El doctor Leonel Fernández, al igual que cualquier otro ciudadano, no tiene absolutamente ningún tipo de control sobre nada, ni ninguno de eso que se dice, en absoluto. Yo creo que cuando un expediente cae sobre un juez, ni la propia Suprema tiene control. Ni la propia Suprema, porque la verdad es
que a partir de la nueva Suprema Corte de Justicia que se relanza en el 1998, el Poder Judicial ha ido pasando por un proceso de transformación, un proceso de carrera y un proceso de independencia que es bueno que así sea. Bueno, a ustedes se le critican, por ejemplo, en el Ministerio Público que quitaron la capacidad de los presidentes de nombrar fiscales y nombrar cosas que... Bueno, eso fue en el gobierno del compañero sí, Leonel Fernández, o sea, siendo nosotros procurador, sí, fuimos lo que... A usted se dice que fue uno de los principales impulsores de eso. Sí, sí, de la carrera del Ministerio Público. Facultad a los presidentes de nombrar fiscales. Sí, porque antes de que se creara la carrera del Ministerio Público, los fiscales no tenían estabilidad en sus puestos. Sí. Es decir, estaban sujetos al vaivén de las políticas. Lo mismo sucedía con los jueces antes del 98. Sí. Lo nombraba el Senado de la República. Entonces, los jueces en los pueblos lo nombraban los senadores o lo nombraban los políticos. Ahora no, por ejemplo, el Ministerio Público era igual, ya no. Es un Ministerio Público de carrera que entra por concurso de oposición en la Escuela Nacional del Ministerio Público, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque el país avanza en la medida en que tiene instituciones fuertes, instituciones sólidas, instituciones independientes, y que el único compromiso de esas instituciones sea el fortalecimiento institucional de la República. Y yo creo que eso es bueno. Claro. Yo no me arrepiento de haber impulsado el proceso de independencia y de modernización del Ministerio Público. Por el contrario, me siento orgulloso de ello. ¿Cómo no? Bueno, profesor, pues le agradezco su participación. Profesor, esto apenas gracias. Inicia un año todavía de campaña electoral, de manera que usted va a estar constantemente siendo llamado por aquí. Gracias, profesor, no? Le agradece. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.